por la intensidad esta. Estoy sumando aquí. 1.21. 23.4. Un borrador ahí. Estamos hallando la potencia. Un voltaje 9.79. Aquí estamos haciendo un circuito mixto. Ya, pues ya está ahí. Entonces ahí en esta hora y que un circuito con cuatro No, déjalo así, no, lambritas. ¿Aló? Sí, tiene eso. Oye, asegúrate estas vainas ahí, ¿ve? Asegúrate, tenlas ahí porque después no se pueden perder. 15 ¿Ustedes conocieron esta ahí? Fíjate que en la foto como que se divide un circuito con nosotros. Hay que dibujarlo. ¿Qué te van a hacer primero? Uno solo ya. ¿Cuánto da? Y después se mueve para la votación. Entonces mira, aquí hay que hacer Parte por parte, hacerlo. Por eso que se llama serie para un vertical paralelo tan. Entonces vamos a decir en qué posible parte se puede poner el perímetro y se puede porque Hasta que se vea la cara. ¿Qué están haciendo ahí para yo hablar? Hasta que dice eso, ahora sale en el video esa vaina. Ey, revisa el video de los Ya no se puede. ¿Cómo que no? Reduce las posibles posiciones del amperímetro para medir la corriente. ¿Dónde se puede poner